Señor, que esa palabra también, Señor, la podamos acuñar en cada una de nuestras vidas y que la podamos practicar, que la podamos obedecer, que la podamos poner por obra, porque eso es lo que transforma nuestras vidas. Gracias por la vida de Luis, por la vida de Nora, que dedicaron este tiempo para bendecirnos. Señor, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. El cablecito de electricidad. ¿Ya está prendido? ¿Ya está prendido? Electricidad porque no tiene batería acá. Ahí traje uno. Ahí traje uno. ¿No se prende con la batería? No. Por eso es lo... Buen día, amados hermanos. ¿Cómo se? Sí, no hay problema. Ahí está, ponemos ahí. Sí, para tener las manos. Ahora sí. Sí. Me parece que ustedes responden mejor cuando digo buen día, amados hermanos. Buen día. Sí, esa es otra respuesta. ¿Cómo han descansado anoche? ¿Quiénes son los que se incorporaron hoy a este encuentro? Muy bien, después les damos un aplauso. Lo que contaba Luis recién respecto de esas coincidencias, casualidades entre comillas. ¿Quién iba a decir que después de tanto, y no son 30 y pico, son 40 y pico, nos volviésemos a encontrar? Claro, nosotros nos encontramos mucho antes, pero lo que hace el Señor. Y anoche estamos hablando con Gastón, con Evi, con Jochi, acá hay que cambiar. Y yo le comentaba que una vez que cayó el edificio, bueno, después se hizo una montaña de papeles, pero era literalmente una montaña de papeles. Y el juez de instrucción militar me ordenó que buscase toda la documentación que había caído ahí. Así que yo trepaba la montaña esa, porque eran papeles de tantos organismos, todo mezclado, todo roto. Y no encontré nada. Estaba todo destruido. Pareciera ser que fue algo hecho a propósito para liquidarme a mí y a todo mi equipo, lo que trabajamos, y toda la documentación. Y dieron en el blanco, con la excepción de que en su bondad el Señor me sacó en esos minutos. Lo que sí encontré es un librito que Mari, en los momentos de descanso que teníamos ahí, yo la veía que hojeaba ese librito, era de tapas verdes. En esa montaña de papeles, un milagro, encontré el librito todo destruido. Y
me dio una alegría tan grande porque, claro, yo ya tenía esa experiencia con el Espíritu Santo. Así que agarré el librito y me fui a una librería cristiana. Y le digo a la chica, quisiera ver si hay un libro así como este, pero nuevo. Y me dice la chica, no se tratan los libros así. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Y le digo, si usted supiese de dónde viene este libro, qué cosas pasó este libro. ¿Qué pasó? Me dice, ¿cómo que está el libro así de esa forma? No, esto estuvo en el derrumbe del edificio Cóndor, y claro, en esa época fue una cosa muy notoria, muy conocida por todos. No me diga, dice la chica, sí. Y había otra que estaba escuchando ahí. Y se acercó enseguida. Y otra clienta, una persona que estaba comprando, y me dice, no me diga, miren, Buenos Aires, tantos millones de habitantes, no me diga que ese libro es de Mary Savitowski. Yo me quedé ahí sorprendido. Sí, me lo tiene que dar, dice. Porque yo era del grupo de oración de ella y estábamos orando por nuestros jefes. Se lo di, por supuesto, ahí, pero lo que quiero rescatar de esto es lo que dijo Luis recién. Dios nos habla de muchas formas, se comunica con nosotros amorosamente de diferentes formas y Él tiene muy en cuenta nuestras oraciones y particularmente cuando son oraciones de intercesión. Después me encontré con otro que también habían estado orando por ese. Por eso es que ya de entrada doy este ánimo que tenemos que tener ocupadas nuestras vidas, así como tan bien ilustró Gustavo, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, en hacer la voluntad del Señor, en salir, descentrarnos de nosotros mismos y poner nuestras vidas al servicio del Señor en intercesión por otros. Amén, decimos. Un intento más. Bueno, se ve que no funciona. No hay problema. Lo hacemos así. No, porque se ve que no hay conexión. Bueno, para los que llegaron hoy, y por amor a ellos, ayer el Señor nos hablaba de que nuestra vida es como un tren. Un tren en donde hay una locomotora y hay 5 vagones. Sobre eso quisiera hablar esta mañana, el tren de nuestra vida. Y esos vagones, ese tren, está sobre unas vías. ¿Qué significa cada uno?
ayudamos. Algo fue anticipado ya en la alabanza y también por sus pastores, porque el Señor nos pone en un mismo espíritu para comunicar a su pueblo, a sus hijos, lo que Él quiere, la urgencia de este tiempo. En un pasaje de la Escritura dice que sea prosperado en espíritu, alma y cuerpo, y es lo que quiere el Señor para nosotros. Nuestra vida se compone por eso justamente. Espíritu, Dios puso soplo de vida, a diferencia de los otros animales, y puso espíritu en nosotros. Y eso nos dio comprensión de lo que nosotros somos. A diferencia de los animales, nosotros podemos volvernos sobre nosotros mismos, comprender quiénes somos. El animal no sabe quién es él, no tiene capacidad para discernir. El perro no sabe que es perro, no tiene conciencia de eso, obra simplemente por ese impulso del instinto. El hombre no. El hombre y los ángeles tenemos lo que algunos teólogos le llaman la vis cogitativa. Quiere decir la capacidad de comprensión de que uno, es diferente a los demás y de reconocer a quien lo hizo. Es un don de Dios que tenemos, con ese soplo del Espíritu. Así que el primer vagón le vamos a llamar Espíritu. Ahora, el Señor también nos dio alma. Y el Espíritu está conectado con el alma. El alma se compone de la razón, la voluntad, las emociones. Y todo eso lo puso en un cuerpo. Ocurre que con la caída del hombre, las cosas se han subvertido. Las cosas han cambiado de lugar. Con esa mentira del diablo, el hombre, en lugar de tener la locomotora guiando su vida, puso a los vagones a guiar la vida. Entonces tenemos que el hombre caído de la gracia de Dios, pone a su inteligencia, pone a su razonamiento como el que dirige la vida. Y así le va a la humanidad. Me preguntó Carola, la hija de Nora. Ella me dice, no me dice Luis, me puso ya un nombre, me dice LE, por Luis Leal. LE, ¿qué pensás de la inteligencia artificial? Esa pregunta que te coloco porque no tenías pensado. Y enseguida le digo, tengo una respuesta micro, porque está de moda ahora hablar así, ¿viste? Y una respuesta macro. En la respuesta micro te digo que te puede dar muchos recursos que son altamente positivos y los podés utilizar. De hecho, ya lo estamos utilizando. Pero también te pueden dar elementos que no son muy buenos. Tenemos que saber discernir, separar aquello que sí es bueno, beneficioso y aquello que no es. Pero en la respuesta macro te quiero dar también. En la respuesta macro yo creo que el hombre está a pasos acelerados tratando de sacarse a Dios de encima, tratando de emular a Dios en su capacidad creativa, cosa que nunca lo va a lograr. La inteligencia artificial simplemente va llevando a un mayor endiosamiento del hombre. La inteligencia artificial va a ser una herramienta que el anticristo va a utilizar. Así que tenemos que ser cuidadosos
cuidadosos de no idolatrar. Como decía Gustavo, ¿a quién tenés de ídolo? ¿Quién es aquello que te ocupa el primer lugar? Mañana, si el Señor lo permite, quiero hablar un poco de eso, pero lo vamos a dejar para mañana. Me venía diciendo a mí mismo, no te entusiasmes, y largues eso, porque eso está para mañana. Lo tiene muy activo con lo que mencionaba. Entonces, el hombre trata de sustituir esa conducción de Dios. El hombre fue diseñado por Dios para ser conducido por Él, porque no hay mejor cosa que Dios conduzca la vida del hombre. Es plena sabiduría, sabe por dónde ir, sabe a dónde llevarnos, sabe poner los mejores propósitos para nuestras vidas, pero el hombre quiere hacer la suya. El hombre está respondiendo a los susurros del diablo que dice, ¿con qué les dijo que no coman de...? No, sí podemos comer de todo, dice Eva. Con astucia el diablo actúa, porque es una inteligencia, y puedo decir que es una inteligencia superior, pero caída. No, de todos podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos y aun si le tocamos, dice Eva, moriremos. No van a morir, insolencia del diablo. No moriréis, le dice, moriréis, te aseguro que van a morir porque lo que Dios dice se cumple. No, sino ustedes coman porque van a ser como dioses. Es decir, les da una capacidad para poder gobernar, discernir la vida, conducir la vida. Y comieron, y desde ahí el hombre tiene ese afán de endiosamiento, de guiar la vida. Pone diferentes fundamentos a lo largo de la historia de la humanidad y fracasa. Uno tras otro fracasan porque solamente hay un fundamento sobre el cual podemos estar, el fundamento que Dios ha puesto. Otros ponen el vagón de la voluntad conduciendo la vida y colisionan también. Una voluntad firme, una voluntad férrea. En el siglo pasado se levantaron muchas personas así que triunfaron en Henry Ford y tantos otros que triunfaron por su voluntad, por su empeño, pero no están siendo conducidos por Dios. Otros, y esto ya está más cercano a este siglo de que estamos viviendo, ponen como locomotora los sentimientos, la sensibilidad. Y eso va conduciendo a la humanidad a cualquier parte. El hombre se deja guiar por aquello que siente. Hoy la figura del matrimonio está siendo tan deteriorada justamente como consecuencia de eso, que tomaron el matrimonio como algo de sentimiento. Y ahí quiero hablar también un poquito a los jóvenes. Estos jóvenes que se avecina este tiempo de victoria de la Iglesia, en donde tienen que tener los sentimientos en el lugar que corresponde. Los sentimientos forman parte de los últimos vagones, pero cuando lo ponemos de locomotora nos llevan a la colisión, porque, como dicen algunos, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Los sentimientos son ciegos para conducir, no están capacitados para conducir. Sin embargo, ponemos esto, ay, me gusta, ella la quiero de mucho. Sí, pero no es una discípula, pero lo mismo, pero yo la voy a hacer que sea una discípula. Y ahí comete un error tremendo. Hay ese tipo de pensamientos, a veces en donde se dejan conducir por los sentimientos y vamos a una colisión segura. Pero estamos en tiempo de renovación de la iglesia. Y el último es el cuerpo. Y la palabra de Dios, me gusta proclamar la palabra así, la palabra de Dios dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
cambio de vía. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo 8. Para ver por qué vía nos quiere llevar el Señor. Y hoy va a ser un día de giro en las vidas, donde vamos a poner por obra todo lo que escuchamos y donde vamos a ser conducidos por el Espíritu Santo. Dios quiere sanarte. Dios ha venido acá no para condenarte, Dios ha venido para hacerte abrir los ojos y ponerte en la vía adecuada y que seas llevado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? Muy bien, vamos a leer capítulo 8 de Romanos. ¿Dónde puse la carpetita? Ya tenemos ubicado capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí ya se va avisorando un cambio de vía. ¿En qué vía estamos? Primero dice, no hay ninguna condenación, porque Dios viene para sacarnos la condenación, sacarnos la culpa. Ese es el beneficio que tenemos de lo que Cristo hace en nosotros. Pero ahí hay una condición para que eso ocurra. ¿Cuál es la condición? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice a continuación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Ahora yo los quiero hacer hablar a ustedes. De la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es una ley y qué es otra ley? ¿Qué entienden de este texto? Sean valientes y alguno hable, que diga. ¿Qué nos dice acá el apóstol? ¿Qué es una ley? Que hay dos gobiernos. Bien, bien, perfecto. Basado en una ley. Una ley es para un gobierno y otra ley es para otro. Bien, perfecto. Ahora, para definir un poco más, ¿qué está queriendo decir acá? La ley de Jesús es la vivir como el Espíritu Santo nos manda. Sí. Y después la otra ley es la ley de nuestro egoísmo y hacer lo que nosotros queremos. Bien, bien. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando dice la ley del pecado y de la muerte, se refiere a la ley del Antiguo Testamento sin Cristo todavía. Es decir, aquella ley que me enrosca cada vez que me equivoco y me condena. Porque la ley es buena, pero no tiene el poder para sacarme, para redimirme. Por eso dice en Juan también, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Más adelante, pues la gracia, pues la ley, dice ahí está, se define esta ley. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad, que es la ley del Espíritu, vinieron por medio de Jesucristo. La ley del
acá explicando justamente lo que estoy diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí dan ganas de decir, gracias Señor. Si Dios abre el entendimiento, uno dice, Señor, gracias. Se apiadó de vos, de mí, se apiadó. Porque éramos débiles y somos débiles. Y envió a su Hijo para que Él se ponga en tu lugar. Pero hoy la apelación es justamente que tengamos una correspondencia, tengamos una coherencia con lo que Cristo hizo en nosotros. Andar en la ley del Espíritu es andar en la alegría de la vida, en el gozo, en la gratitud permanente para aquel que hizo estas cosas para nosotros. Por eso hoy el Espíritu está apelando a que cambiemos de vía, hagamos la maniobra correspondiente, dejémonos guiar por el Espíritu y hoy tenemos que decidirnos todos a cambiar de vida, a no andar en la ley del pecado y de la muerte, a no andar en la carne, a no andar guiando nuestras propias vidas de acuerdo a nuestros propios criterios, sino andar en la ley del Espíritu, siendo guiados. Para eso hemos sido diseñados, para eso hemos sido creados, siendo guiados por el Espíritu Santo, amoroso Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque el Señor dice, el que cumple toda la ley, ese yo lo voy a aceptar. Pero la palabra nos enseña, y nuestra realidad existencial, que no hay justo, ni uno solo. Ninguno fuimos aprobados, porque ninguno cumplió, porque el que infringe la ley en un punto, infringe toda la ley. Y todos somos pecadores, pero vino Cristo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y otra vez vuelvo a decir, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Podemos decir, primero vamos a decirlo ahí muy despacito, porque nos vamos a hablar a nosotros mismos. Yo no quiero andar conforme a la carne, quiero andar conforme al Espíritu. ¿Se animan? Pero con convicción. ¿Podemos decirlo? Yo no quiero andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos repetir. Yo no quiero andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora escuchen esto. Acá, metiéndome en la Biblia, porque estudié de memoria este capítulo 8 de Romanos. Lo estudié de memoria. Y quiero decirles algo, también es un anticipo. A veces como los chicos no me puedo estar si no abro el paquete. Memoricen la palabra y en ese repetirse incesantemente en su mente, en su corazón, Dios empieza a revelarse y empezás a ver cosas que antes no veías con la propia palabra. Me pasa y me pasó. Estudié toda la carta de Efesios de memoria, toda. Y todavía Dios me sigue hablando porque la palabra de Dios es extraordinaria. Me estoy anticipando, pero a los jóvenes yo quiero exhortarles con todo mi corazón que memoricen la palabra, memoricen el querigma, memoricen la didaqué, memoricen, incorporen, coman, metan en su... Miren, les digo una cosa, cuando vos te acostumbrás y tenés el hábito de la memorización de la palabra, es una delicia de vida. Yo comentaba, a veces iba de vacaciones, íbamos mirando el paisaje y yo iba
repitiendo la palabra. No hay mejor forma de pasar las vacaciones y de hacer todo tipo de actividad que repitiendo incesantemente la palabra. ¿Miren lo que dice el Salmo 1? Es una realidad, pónganlo en práctico. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué más dice? Medita de día y de noche. Cuando vos te acostumbras a tener la palabra incorporada en tu mente, en tu corazón, y lo estás repitiendo, es delicia para tu vida. Dios se manifiesta. Esta palabra que dijiste, Luis, es una realidad. El que me ama, mi palabra guardará. Y ahí se pone una cuestión, porque dice, hay una explosión en cadena. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. ¡Epa! Y no se queda ahí. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quieren que le traduzca al tucumano básico cómo sería en el tucumano básico? Tucumano básico dice, no vamos a quedar vivir. ¿Viste? No es una visita así nomás. Acá no queda vivir, dice el tucumano. El Padre y el Hijo se quedan a vivir en aquel que considera la palabra de Cristo deleitosa y la incorpora. Y la forma de incorporar es repitiéndola, amándola, comiéndola. Porque la Biblia no está para leerla religiosamente. No está para leerla porque los pastores te dicen que la leas. No. Llega tiempo en que los jóvenes se van a meter a buscar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en la palabra de Dios. Va a ser delicia, nadie te va a tener que empujar. La generación esta que viene es una generación que tiene vida propia, vida del Espíritu, que va a ser el cambio de vía, y el Espíritu Santo es el que va a conducir y te va a llevar a lugares deleitosos y te va a hacer conocer a Dios de una manera muy especial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos tienen fe de que hoy va a haber un cambio en la vida de ustedes? Yo lo creo firmemente. Ahora viene lo siguiente, mire, y acá presten atención, porque acá el Señor nos da una llave de sabiduría, un criterio de sabiduría. Las cosas empiezan por los pensamientos. El Espíritu Santo quiere fortalecerte en estos días que vas a estar acá para que salgas de acá pensando de una manera diferente, de una manera correcta, como a Dios le agrada. Dice la palabra ahí a continuación, porque los que son de la carne, ahí empiezan a diferenciarse, piensan en las cosas de la carne. Y la pregunta sería, similar a lo que Gustavo dijo al principio, cuando él dijo, ¿qué es lo que más te atrae en la vida? Yo diría, le pongo ahí una conexión a lo que dijo Gustavo. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás pensando permanentemente? ¿Qué gana tu corazón? ¿Cuál es el corazón de un enamorado, como dijeron también? ¿En qué estás pensando? El enamorado de Dios piensa permanentemente en Él y no religiosamente, piensa con delicia, porque lo conoce, lo admira. Cuando dice, vendrá tiempo, y el tiempo es ahora, que vendrán adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan. ¿Qué es un adorador? Que adora así, en espíritu y verdad. ¿Qué es? Descríbame un adorador. Como el Señor quiere. Es así de tipo formal, que va a un lugar en donde tiene que adorar, como este hermoso lugar, tiempo de adoración. Va a encuentro y va a lugares en donde las emociones se mueven y ahí puedo adorar. Que aún en la adversidad está adorando. ¿Cómo? Que aún en la adversidad está adorando. Que aún en la adversidad, porque ya está acostumbrado a tener
cuando vienen las dificultades, ve las cosas de una manera diferente a los que están en la carne. El que está en la carne se queja, o pregunta ¿por qué a mí? O cuestiona a Dios, o está diciendo ¿por qué estas cosas? Si yo me porto bien, ese no entendió nada. El adorador que adora en espíritu y verdad, cuando llegue le duele también igual que al otro. Pero la respuesta de él sale en alabanza al Señor, sale en gratitud al Señor, sale en reconocimiento de que Él está por sobre todas las cosas. Yo aprendí a alabar al Señor en medio de las dificultades al poco tiempo de convertirme. Y yo le puse como título la enseñanza del troncomóvil. Volvíamos a Capitales de Máximo Paz en un encuentro y ya habíamos despachado con los hijos, eran niños, y yo me quedé con Daniel, que tenía una renoleta, que ayer vimos con Nora en la ruta una renoleta. Me acordaba de esto, nada más que esta estaba más destartalada. Así que ahora tenemos la autopista, pero antes, en aquella época, el camino de regreso del Máximo Paz, Dios mío, y la gente no viene en el espíritu, digamos. Entonces, ahí nos metimos con el troncomóvil y de repente, en tanto avanzar y parar, se queda el troncomóvil, se para, no nada más. Y todos los que venían atrás no hablaban en lengua. Todos los que venían, vos veías que de las ventanillas salían vigoritas, salían estrellitas, así como... Entonces, bueno, bajamos del auto y Daniel, dice, pone las manos en el motor así, y digo, ¿qué pasa? ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias te doy! Yo digo, está loco. Así, vení que acá porque me fui y ahí todos lo sacamos al troncomóvil al costado. Y la gente al rato, lo pruebo, agarra el troncomóvil. Vamos de nuevo al lado. Y ahí vamos, pero al poco tiempo se para, otra vez se baja y le agradece al Señor. Gracias, Señor, gracias. Ahí me di cuenta de lo que es agradecer en medio de la adversidad. Y me empezaron a pasar cosas donde empecé a poner por obra esto. Hermanos queridos, pongan por obra lo que escucharon de sus pastores. Alaben, y de los que estaban dirigiendo, alaben al Señor y agradezcan en medio de dificultades. Amén, decimos. Amén. Cambio de vía. Hoy hacemos cambio de vía. Dice la palabra, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si vos tenés impregnada tu mente de las cosas del Señor, de la palabra del Señor, tus pensamientos están de continuo para Dios, hagas lo que hagas, vas a tener una calidad de vida totalmente diferente y te vas a enfrentar a las adversidades de una manera diferente. ¿Sabés una de las cosas que se van? Es la queja. La queja es el lenguaje del infierno. La queja, el reproche, la protesta es del diablo. Y él infunde eso a los hijos de desobediencia, a los que andan conforme a la carne, a los que piensan conforme a la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Miren, descubrí esto en Romanos 8. Y dice así a continuación. Primero pensar y después es ocuparse. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es?
haces, te ocupás de aquello que pensaste. Por eso el pensamiento es tan importante. Porque si vos elaborás en tus pensamientos algo que glorifique a Dios, que honre a Dios, te vas a ocupar de esas cosas. Vas a tener respuesta para tu prójimo de esa naturaleza. Vas a tener respuesta para vos, con vos mismo de esa naturaleza. Vas a tener respuesta para con Dios, vas a tener respuesta para con las circunstancias de esa forma. Primero pensar, después te ocupás. Pero si andás en la carne, pensás en la carne, vas a vivir quejoso, protestando, con autoconmiseración. Vas a vivir siempre comparándote con otro, vas a vivir con envidia y cosas ocultas en tu vida, porque la carne lo que da es eso. Pero si andás en el espíritu, no pueden coexistir las dos maneras de vivir. Amén, decimos. Amén. Y hay otro peldaño, porque dice así la palabra del Señor. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, primero vos pensaste, después te ocupaste y después tu vida toma rumbos conforme a tu carne o conforme al espíritu. Y aunque parezcan buenas decisiones, si nacen en la carne, están enemistadas contra Dios. Y hay otro peldaño más, el cuarto. Y dice así, porque los que viven, ya es un estilo de vida, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta de este escalón? Estos escalones, primer escalón, los que piensan. Segundo escalón, los que se ocupan. Tercer escalón, los que toman decisiones. Cuarto escalón, ya están entregados. Viven conforme a la carne. Y acá viene esta palabra. Más vosotros, ahí que termine de leer esta partecita, pueden largar una alegría mostrando alegría de que viven en ese camino. Les digo a ustedes, como Pablo le decía a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
vida nueva, tienen el Espíritu Santo, pero saquemos todo aquello que es del viejo hombre, no nos pertenece, no nos corresponde. Y este encuentro es para eso. Es para que limpiemos nuestra vida y nos pongamos en la vía correcta, como el Señor quiere. Yo estoy dispuesto, ¿ustedes? Amén. Y dice así, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ahí vale otro aleluya. Pero lo voy a leer de nuevo, lo voy a proclamar de nuevo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¡aleluya! Ahí hay una respuesta a la palabra. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Aleluya!
sábado ni